¿qué tal? Muy buen día, me da muchísimo gusto saludar a toda la comunidad del Centro Mexicano de la Familia Empresaria. Mi nombre es Diana Torres, soy consultora en temas de comunicación digital e innovación para marcas e instituciones. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas ideas que hemos ido recopilando a lo largo de los años en el acompañamiento a empresas familiares respecto a cómo podemos aprovechar mejor las experiencias de los más jóvenes, de aquellos que tienen una forma de pensar y entender el mundo mucho más dinámica, mucho más rápida, mucho más digital, y cómo podemos integrarla a los patrones de comportamiento, de procesos y de servicio al cliente de empresas familiares con métodos tradicionales. La verdad es que no es fácil integrar una comunicación intergeneracional con dos patrones y formas de entender el mundo distintas. Empecemos por ver algunas condiciones generales de cómo se comunican algunas generaciones de manera muy particular. Cuando hablamos de fundadores en la empresa familiar, normalmente estamos hablando de personas que corresponden, en términos sociológicos, a la generación de los baby boomers. Los baby boomers tienen un patrón de conducta que se rige particularmente por dos grandes valores: el orden y la estabilidad. Recordemos que los baby boomers son personas que nacieron en la época de las posguerras, que lo hayan vivido directa o indirectamente, los hace personas que valoran profundamente la estabilidad en los procesos. Si lo vemos desde el punto de vista de nuestros clientes, una gran característica que nos va a jugar a favor es que es una generación completamente leal a las marcas. Una vez que un baby boomer asume una marca, conoce un proceso o se casa con un producto, se quedará con él por siempre, porque para ellos el orden y la estabilidad son fundamentales. También es posible que en su empresa familiar ya estén participando la siguiente generación, que podrían corresponder a lo que sociológicamente le llamamos la generación X, es decir, gente que hoy debe estar rondando la edad de los 40 o los 50. ¿Cuáles son los patrones que de forma genérica rigen a la generación X? Particularmente dos. El enfoque a los resultados, es una generación altamente productiva, y el enfoque al reconocimiento, es decir, son personas que llegaron a su edad productiva en momentos del boom mediático, por lo tanto, quieren exponerse, quieren que sus resultados sean vistos, sean valorados públicamente. Luego, llegaron a las familias, pues los millennials, y en algunos casos ya está llegando la siguiente generación, la generación Z. Los millennials se rigen por un patrón muy particular, y es el valor que tienen sobre el cambio. Es decir, para ellos el riesgo, la innovación, el probar, el arriesgarse es un atributo positivo. ¿Por qué? Porque llegaron a su edad productiva, llegamos en un momento donde los cambios eran demasiado rápidos y mucho de lo que hoy sabemos hacer ha sido producto de un método autodidacta. Por eso probar, arriesgarnos, ha sido para la generación de los millennials un atributo a favor y no uno en contra, como pudiera ser, por ejemplo, para un baby boomer. Entonces, pensemos en este momento lo difícil que puede llegar a ser para una familia empresaria poder entablar una conversación entre un nieto o un integrante millennial que quiere probar, que quiere innovar, que quiere arriesgarse, y su abuelo fundador que va a privilegiar el no riesgo y las certezas por sobre todas las cosas. Va a ser muy difícil porque sus valores son completamente distintos y es donde vamos a tener que aprender a integrarlos. Está llegando ya al mundo productivo la generación Z, una generación de chicos que nacieron ya en este milenio, una primera generación completamente nativa digital. Y eso los hace una generación que está habituada al cambio como forma natural. Hay algo bien importante que caracteriza a la generación Z y son sus tiempos de atención y cuánto poder tienen ellos sobre los cambios en su atención. Es decir, el consumo de medios digitales hace de la generación Z la primera generación que decide qué ver y cuándo verlo. Por lo tanto, es una generación muy empoderada sobre sus decisiones y eso hay que tomarlo a favor de nuestras organizaciones. Me gustaría plantear algunos retos que después de este panorama generacional podemos tomar a favor de los más jóvenes. ¿Qué lecciones podríamos aprender de los más jóvenes y sus patrones de comportamiento? Me gustaría citar el primero y es el cambio.
Para los más jóvenes, el cambio es un valor y no necesariamente un riesgo. Algo importante para que este cambio pueda tener un valor agregado en las organizaciones es que siempre esté acompañado de indicadores de medición. Un consejo muy importante que les damos a las empresas familiares es que si van a asumir riesgos, si van a emprender cambios producto de las aportaciones de los más jóvenes, porque ellos siempre van a querer estar cambiando y probando. ¿Cómo podemos entonces encontrar un equilibrio entre esa necesidad permanente de cambio y la necesidad que tienen los fundadores de tener certezas y estabilidad, estableciendo indicadores? Y entonces aquí viene un primer consejo. ¿Quieres establecer un cambio? ¿Quieres probar una nueva metodología? ¿Quieres probar una nueva plataforma? Hazlo. Pero antes de hacerlo, debemos tener bien claro cómo vamos a medir los resultados de esos cambios. Y algo también importante, cuáles van a ser los tiempos en los que vamos a darnos para saber si funcionó o no funcionó el cambio, porque entonces podemos correr el riesgo de dejar de ser una organización con una alta cultura del cambio para convertirnos en una organización caótica de forma permanente. Entonces, si los más jóvenes quieren emprender un cambio, démosles la oportunidad de hacerlo. Pero acompañado a eso es importante que les digamos cuáles van a ser entonces los tiempos y los indicadores en los que podremos evaluar si ese cambio está funcionando o no y entonces decidir si vale la pena implementarlo como parte de los nuevos procesos. Algo que también es fundamental en las diferencias entre ambas generaciones tiene que ver con el valor sobre la experiencia y el valor sobre el producto o servicio. Históricamente, los baby boomers y la generación X son generaciones que han estado focalizadas en tener el mejor producto o el mejor servicio. Hoy, dado los niveles de competencia y la rapidez de la innovación, es muy complicado y es muy caro aspirar a tener el mejor producto o el mejor servicio. Sin embargo, hoy los usuarios, que además también son más jóvenes, están centrados en obtener la mejor experiencia. Algo importante que tendríamos que estarnos preguntando es ¿cuántos de los recursos que en su organización están hoy enfocando a ofrecer el mejor producto o servicio podríamos destinar a complementar la experiencia de sus clientes? Y esto es importante también para considerarlo en términos de cultura organizacional. Seguramente a muchos de ustedes les está ocurriendo que estos temas generacionales de comunicación repercuten no nada más entre los miembros de la empresa familiar, sino que también se trasladan a aquellos colaboradores que no son parte de la familia, pero se están integrando a la empresa. Es decir, no es fácil integrar talento joven. Aquí hay un tip importante. Valoremos la experiencia de trabajo que le estamos dando a la gente en nuestra organización. Los millennials, la generación Z, está valorando muchísimo más que las generaciones anteriores su experiencia laboral, incluso en algunos casos por encima de prestaciones que las generaciones anteriores pudimos haber visto como básicas. Por ejemplo, hoy tiene un peso mucho más importante lo que hoy se conoce como el salario emocional versus la retribución económica. Hasta hace unos años, pensar en que una empresa tenía que ser la más competitiva en términos de sueldo para poder atraer al mejor talento ha dejado de ser una regla. Hoy sabemos que podemos otorgar un salario emocional a partir de horarios flexibles, de posibilidades de capacitación y de aprendizaje, de ambientes más lúdicos de trabajo, de procesos más claros y métodos de reconocimiento más visibles para los más jóvenes que podrían compensar incluso aquellas prestaciones que son onerosas para las organizaciones. Entonces pensemos hoy más en la experiencia que en las características tangibles de nuestro producto o servicio. Y pensémoslo en ambos sentidos, tanto en la experiencia que le estamos ofreciendo a nuestros clientes hacia afuera, como en la experiencia que estamos ofreciendo a nuestros colaboradores. Otro asunto importante a tomar en cuenta es cómo las generaciones entienden de forma distinta el servicio al cliente. Es bien importante que entendamos que el modelo cambió. Lo que entendíamos hasta hace algunos años como un buen servicio era lo que se le conoce como un full service, la posibilidad de que nuestro cliente requiera cualquier dato adicional sobre nuestra compañía, cualquier servicio o soporte sobre nuestro producto y esté ahí siempre, todo el tiempo, toda la información necesaria. Hoy, los usuarios, los consumidores, sus clientes están cambiando.
Los más jóvenes ya no quieren una percepción de full service. Estamos migrando a un modelo de self-service, es decir, que el usuario, que tu cliente pueda tener la posibilidad de obtener información cuando quiera, cuando la necesite y bajo la herramienta que ellos decidan. Es decir, un modelo donde tú podrías decir, tenemos un servicio de atención al cliente, por ejemplo, de 9 a 5 en esta línea telefónica. Hoy ha migrado a tener un modelo vía digital 24/7, pero a través de varias plataformas. Y entonces un usuario que te va a pedir información a través de una red social como Facebook, lo último que espera es que le pidas que se comunique por teléfono. Así como un usuario que va a marcar tu número telefónico, lo último que necesita es que le pidas que se vaya a la página web a rellenar un formulario de soporte técnico. Entonces pensemos que hoy el servicio tiene que ser un abanico que esté disponible para tus clientes, sobre todo si tus clientes son los más jóvenes, donde él pueda personalizar los tiempos, las plataformas y los momentos en los cuales puede estar en contacto contigo. Otro aspecto importante a tomar en cuenta en un cambio de percepciones generacionales tiene que ver con cuál es el primer momento de acercamiento que tienen tus clientes con tu producto o con tu servicio. Históricamente veníamos trabajando en un modelo donde lo más importante era concretar la compra, es decir, el modelo de First Buy. Primero compras y luego evaluamos qué tan satisfecho te sientes con el producto. Hay algo bien importante a tomar en cuenta si tu empresa se dedica a otorgar productos o servicios a generaciones como los millennials o la generación Z. Son generaciones que no están dispuestos a probar el modelo primero compra, porque hoy su modelo de consumo es primero prueba. Y entonces yo les preguntaría, ¿cuántas de nuestras empresas tienen disponibles pruebas del producto o servicio para que tu cliente pueda tener un primer acercamiento, una primera experiencia y en función de eso decidir si quiere o no permanecer como un cliente, como un usuario de tus servicios? Hoy es necesario, difícilmente un generación Z o un millennial va a desembolsar por un producto o servicio que no ha probado o del cual no tiene una referencia. Pensemos cómo podemos establecer patrones donde tengamos una prueba, un momento de primer contacto donde ellos puedan acercarse y conocer cuál es su experiencia. Finalmente, hay que pensar en cuáles son las plataformas, los momentos y los tiempos en los que tus clientes hoy quieren estar en contacto. Las generaciones X y los baby boomers eran una generación que estaba esperando la información que las marcas tenían para darles y en función de eso evaluar sus momentos de compra. Los más jóvenes no están esperando, finalmente la información tiene que llegar a ellos. Entonces yo les recomiendo que hoy pensemos, más que en comunicación publicitaria, en contenido de valor para ellos. Hay una clave muy importante si quieres establecer una comunicación con los más jóvenes. Las redes, internet, los buscadores están inundados de información. Créeme, lo que menos necesitan las redes es contenido basura. Ya hay demasiado navegando en internet. Yo te preguntaría entonces, ¿cuánto de lo que está haciendo tu marca para comunicarse con tus clientes los está educando? ¿Cuánto de lo que estás haciendo en tus esfuerzos de marketing o publicitarios está ayudando para que tu cliente aprenda a hacer algo nuevo, conozca algo que no conocía, adquiera una habilidad que no tenía? Solo hasta entonces tu marca va a ser relevante entre todo ese océano de información. Hoy, en promedio, un internauta del mundo occidental recibe más o menos 3,000 impactos publicitarios al día. Es decir, 3,000 marcas intentan todos los días venderme algo. A eso súmale que en sus redes sociales su entorno más cercano está bombardeando con contenido de verdadero valor. La foto de la fiesta del fin de semana con sus mejores amigos, las fotos del hijo recién nacido de su prima, las fotos del recuerdo del viaje que tuvo el año pasado con su pareja, los recuerdos de cómo están creciendo sus hijos y se van mostrando en redes sociales. En medio de ese océano, tu marca tiene que ser relevante. Y es bien importante que comprendamos que las nuevas generaciones, para encontrar esa relevancia, tienen que encontrar un punto de utilidad de la información que tú le das para su vida particular.
Entonces pensemos, ¿cuánto de lo que estás comunicando está intentando solo vender y cuánto está educando o aportando un contenido de valor a tus clientes? Finalmente te diría, es importante que hagamos un análisis sobre a cuántas generaciones te estás dirigiendo, tanto en tus públicos internos de colaboradores o miembros de la familia empresaria, como a tus clientes. Y en función de ese análisis, recuerda esto, hagamos una recapitulación. Si parte de tus públicos son baby boomers, es decir, gente que hoy está por encima de los 60 años, recuerda, lo que más valoran es el orden, los procesos, la constancia, la disciplina. Son fieles, pero una vez que encuentran una marca, se van a quedar ahí. Son estáticos, son procedimentales, valoran todo aquello que tenga una estructura. Si dentro de tus públicos internos o externos está la generación X, es decir, gente que hoy debe estar sobre los 40 o los 50 tempranos, van a valorar mucho la productividad, los resultados, además el reconocimiento. Quieren ser visibles porque el trabajo que han desempeñado necesita ser valorado. Si entre tus públicos, tanto internos como externos, están los millennials y algunos ya de la generación Z, recuerda que van a querer cambiar, van a querer probar, van a querer innovar. Y déjalos que lo hagan, vale la pena hacerlo. Sin embargo, siempre acompáñalo de indicadores que te permitan saber si esa innovación o ese cambio está teniendo o no los resultados que tú estás esperando. Si quieres saber más sobre estos temas, te invito a que sigas las redes sociales de Grupo Punto y mis redes personales. Ahí podemos estar en contacto. Muchísimas gracias por esta experiencia de haber compartido estos minutos y esperamos que toda la información del Centro Mexicano de la Familia Empresaria te permita construir mejores estructuras dentro de tu familia y tu empresa. Mi nombre es Diana Torres y agradezco profundamente los minutos que has dedicado a este tema.